Que hay que mirarlo con foco político, no queda otra, evidentemente ya lo técnico no sirve. Es casi el seleccionado argentino lo que ha pasado también esta semana con el gobierno, por eso está con nosotros como siempre, como sábado tras sábado, señor Miguel Ponce. ¿Cómo va, Miguel? Muy bien, y alcancé a escuchar, vamos a precisar este asunto, ¿no? Sí. Que acaban de decir de comercio exterior. En mayo, las importaciones crecieron más del 6% y las exportaciones cayeron más del 6%, lográndose el mayor rojo del año y el mayor rojo en los últimos 7 meses, con casi 1.500 abajo. A ver, esto el tema se está agravando. Obviamente no va a ser lo que habíamos hablado en más de una columna, cuando yo adelantaba que posiblemente íbamos a llegar al doble del año pasado, de los 8.500, que era récord, por la recesión. Entonces, clientes míos han dejado de traer, han frenado, hoy aparecen los números, ¿no es cierto?, de las caídas en la industria, en la construcción, ¿no es cierto? Ya estamos en tiempos recesivos porque estamos en tiempos de stand-by, y de ahí los esfuerzos que está haciendo muy claramente el amigo Dante Sica para intentar encontrar algo que sin duda aliviane lo que sin embargo él acaba de definir como un semestre que viene mucho más duro que el actual, contradiciendo las palabras de Duhovne en Chile, que nos anuncia que dentro de 2 meses estamos reactivados. Sí. Bueno, entonces, digo, precisemos esto. Escuché que estuvo Mórtola. Estuvo con nosotros. Bueno, está haciendo, debo decir, por un lado, yo estuve con él también, está haciendo una muy buena gestión en lo que tiene que ver con reducción de costos y facilitación del comercio exterior, así que me parece muy inteligente que lo hayan llevado allí. Esto no invalida un tema que por supuesto no tiene que ver con él, sino que es que lamentablemente estamos en un offside de institucional y político muy grande, porque la Constitución aprobada en la ciudad de Buenos Aires claramente, y fue todo un tema de campaña, la vuelta al distrito de la jurisdicción del puerto. El puerto es de la ciudad de Buenos Aires, no es un puerto del país como era en tiempos del kirchnerismo. En tiempos anteriores, Macri gobernando la ciudad, y durante toda la campaña de Cambiemos se dijo, cuando coincidan los colores políticos de nación y de ciudad, la policía va a pasar a la ciudad, el puerto va a pasar a la ciudad. Bueno, en eso estamos en deuda claramente y en offside. Comunicacionalmente me parece que quieren apuntar a otro lado, ¿no? Porque acá hace un rato dijo que era el puerto de todos los argentinos, era un puerto federal. Por supuesto. Yo coincido con vos, digo, pero entiendo el mensaje comunicacional que se quiere dar. Sin duda, y está haciendo, insisto, una buena tarea. Esto no depende de él. Totalmente. El reclamo que estamos haciendo ahora, el recordatorio más que reclamo, tiene que ver con lo de fondo. Pero hay que reconocer que él, en este rol que le han dado, está haciendo una buena gestión. Por eso está como interventor, ¿se entiende? Porque no pueden designar autoridad portuaria porque la Constitución de la ciudad y la nacional se lo impide. Bueno, pero un tema menor. Yo digo, en el marco de una semana como la que hemos vivido, vos acordate lo que fue el sábado pasado. El sábado pasado para mí fue un día muy loco en términos de esta temática, porque empezamos la mañana hablando de el reemplazo de Fede por Toto. Claro. A la noche voy invitado al debate político de C5N, empieza ese debate, a mi izquierda alguien del PRO, a la derecha los conductores, y luego gente de la izquierda, la chica Pla y una diputada del Frente para la Victoria. Qué paradójico, ¿no? La del PRO a la izquierda. Tenés razón, a la izquierda mía. Bueno, y a la derecha, bueno, claro, mirando desde el frente de la cámara, a lo mejor se daba la cosa al revés. No, pero quiero decir lo siguiente, empezamos justamente a hablar de los cambios, etcétera y demás. Empiezo hablando yo, al primero que le preguntan es a mí, bueno, estoy hablando y se interrumpe la transmisión, la conductora Abigail Lasalle me dice,
Miguel, perdón, y aparece la placa roja. Última noticia, había logrado C5N la primicia de el alejamiento de Pancho y del Vasco Aranguren, ¿no es cierto?, de Pancho Cabrera, el Vasco Aranguren, y su reemplazo por Iguacel y Dante Sica. Automáticamente dije yo allí mi alegría por la designación de Sica, a quien conozco muchísimo, y doy algunos pantallazos sobre su perfil. Digo, es el tipo que más sabe de integración de cadenas de valor globales, en particular de la industria automotriz. De hecho, terminó siendo durante un tiempo director en Renault. Es el tipo que más sabe de integración latinoamericana. Brasil asesoró a la Fiespi hasta no hace mucho, a la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, que es la más importante de todo Brasil, ha sido condecorado por temas de integración, etcétera. No necesita venir a aprender porque ya fue secretario de Industria, Comercio y Minería, por eso manotea minería antes de aceptar, quitándoselo a energía y pasándoselo a producción. Pero además, esto que podría estar identificado con grandes empresas, sin embargo, en su consultora ABSEB, es un especialista en el asesoramiento a pymes o a programas para pymes desde las provincias y economías regionales también, ¿no es cierto? Pymes regionales, pymes industriales, con lo cual cubre todo el espectro. Mi única duda, mi única pregunta, que la hice al aire ese mismo día al enterarme, es si no llega tarde. ¿Qué quiero decir? Las ideas de Sica, el programa de Sica, lo que sabemos Sica tiene en la cabeza, ¿es compatible en un campo de juego delineado por un stand-by del Fondo Monetario? Mi pregunta es si no llegamos tarde. Obviamente, él está tratando, claramente lo primero que dice es reconocer que la cadena de pago está cortada, que con estas tasas, tal cual lo hemos dicho más de una vez aquí, que se utilizaron para intentar frenar la corrida cambiaria, no puede haber producción y van lógicamente a intentar medidas paliativas de esta situación, como las que han empezado a estudiar ya con los bancos, primero con el Banco Central y luego seguramente con los bancos Nación, etcétera y demás. Lo que no implica créditos subsidiados. Va a venir más bien del lado de reglamentaciones y algún otro tipo de situaciones, y sobre todo vamos a tener, quiero creer, una política de comercio exterior mucho más inteligente, que salga a vender esta famosa revolución de exportaciones, que sin embargo, lógicamente que no sea Angola, digamos, ¿no? Que no sea Angola. Claro. Solamente. No por nada con Angola, digo, vendámosle a Angola. Pero... Sí, claro. El problema es que claramente ya tenemos que poner el título, el hecho de haber entrado al fondo, tal cual lo dijimos el sábado pasado y los anteriores, implica que nuestro escenario ha pasado de esta inflación a recesión. Y hoy ya están los primeros números, la caída de la industria en más de un 3%, 3,5, 3,4, el alimentos 8,8 de caída, dentro de los cuales aceites que se utilizan para la cocina, 18 de caída. Y esto claramente, además de lo que uno ya puede contar, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con los clientes de uno, indica que la recesión ya está entre nosotros, y a esto habrá que asumirlo, ¿no es cierto? Si le agregamos los números de comercio exterior que recién relatábamos, ¿no es cierto?, el hecho de el aumento del rojo, y que ese rojo va a estar atemperado, no va a ser tan notorio, ¿no es cierto?, como se esperaba por el hecho de la recesión, bueno, nos pinta un cuadro de situación difícil. Esto ha originado la mayor salida de verdes, ¿no es cierto?, 2.300 millones, y llegar entre enero y mayo, o sea, durante el 2018, se han ido 8.400 millones, ¿en qué? En caída de exportaciones, en más pago de intereses de la deuda, en los viajes, en las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, que se suma, ¿no es cierto?, al rojo comercial que venimos hablando, al rojo de los servicios, bueno, en un panorama que entonces sí tenemos que mirar con preocupación de cara a futuro, y que me parece ya el ala política, como vos decías cuando empezábamos esto,
lo está haciendo notar. Hoy aparece un título muy importante en alguno de los diarios de los 3 gobernadores radicales sentados en la mesa política con el presidente que pasó a saludar, diciendo: señores, busquemos alguna medida reactivante, algo para las pymes, algo para las economías regionales, porque todos, nadie se engaña, saben que lo que viene es más difícil, no más fácil, y que estamos aquí, ¿no es cierto?, y que hemos llegado aquí por los errores cometidos, no por los aciertos. Todos brindamos, entre comillas, que las 2 noticias, ¿no es cierto?, de la semana después del feriado, la aprobación por parte del fondo y el hecho de pasar, ¿no es cierto?, a ser país emergente. Ahora, digámoslo con todas las letras, los resultados de esto no afectan a la cotidianidad hoy de manera positiva o que se note. Dentro de un año entra en vigencia esta nueva categoría, ¿no es cierto?, y los efectos de esta nueva categoría. Yo creo que como simbología y como mensaje y como lectura que tienen que hacer los mercados es importante. Hubiera sido mucho peor si no, pero los efectos reales sobre la cotidianidad, sobre la economía real, etcétera, son casi neutros, diría, ¿no? Sí, es muy difícil, pero ¿esto ilusiona a Cambiemos para que no haya un quiebre en 2019 o desinfla a la Unión Cívica Radical en su apogeo de querer ir solos? No es homogéneo. Yo te diría, obviamente los que estuvieron en la foto de ayer tienen esperanzas fundadas en sus reelecciones y en seguir acompañando un proyecto común. Creo que, por otro lado, la inmensa mayoría de la militancia está, desde la definición del fondo particularmente, en una posición diferente, y en la mayoría de los lugares ya se habla de los radicales que no se sienten identificados con el gobierno del PRO. Claro. Ni siquiera se nombra la palabra Cambiemos. Sí, claro. O sea, vos vas, recorres los locales, hablas con la gente y así mismo se definen ellos como los radicales que no nos sentimos identificados con el gobierno del PRO. Hay una situación muy difícil, te digo, en esto que hablábamos, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando hoy con las pymes? La parada de la venta, ¿no es cierto?, por la recesión que ya se nota en muchos lugares. Obviamente que no es homogéneo, pero hasta en los brotes verdes se nota esta situación, como es el tema de la construcción. El campo, que tenía un humor muy favorable, hoy está esencialmente con un gran signo de pregunta sobre si prefieren que se detenga la baja de retenciones o les modifican las legislaciones para traer las divisas al país. Este es el intríngulis que tienen, y le están pidiendo al presidente de la Nación urgente una reunión, diríamos, para tratar de clarificar esto. Recordemos que el campo jugó abiertamente con Cambiemos en la elección, y particularmente un compromiso con el presidente de la Nación muy fuerte, y hoy el presidente de la sociedad rural se manda un artículo en La Nación: el campo, motor del país, necesita reglas claras, y pone la firma directamente. Claro. Digo, son ¿por qué? Porque saben que este cambio de un ministro de la producción más vinculado, como además lo hicieron explícitamente la Cámara de Exportadores de la República Argentina y la Unión Industrial Argentina, saben que tiene aspiraciones inclusive de seguir aumentando su poder de influencia y subsumir dentro de este Ministerio de la Producción el Ministerio, ¿no es cierto?, de Agricultura, transformarlo en secretaría. Hay una versión fuerte, esto no está cerrado, por eso creo que es la urgencia de la conducción gremial del campo de juntarse con el presidente de la Nación directamente. Ni siquiera quieren sentarse con Echeverría en el medio, quieren directamente ellos sentarse con el presidente de la Nación, donde supongo la excusa es plantearle crudamente lo que está pasando después del impacto de la sequía, estos 6.000, 7.000 millones que dejan de entrar, ¿no es cierto?, y que afectan también los números que hablábamos recién, sino esencialmente, muchachos, ¿cuáles son las reglas de juego? Estamos por sembrar. ¿Sembramos con esta regla de juego? Cuando vayamos a cosechar, ¿van a seguir vigentes o no sembramos? Esta es un poco la dificultad, ¿no es cierto? Entonces, ojalá esto se aclare, ojalá haya una ponderación de lo que significa la situación que se está viviendo y haya generosidad de ambos lados, porque es el mismo problema que tiene el campo, lo tienen los sectores hoy energéticos. Los sectores energéticos esperaban
subas del 80% ahora, subas del 50% en otro de los rubros, y obviamente Iguacel ya lo dijo, viene para intentar que no haya más manejo de tarifas como lo hacía Aranguren, sino que en un año que se acerca rápidamente a los tiempos políticos, esto sea manejado con, yo diría, otra delicadeza, para decirlo elegantemente, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Guillermo Orlandi te saluda. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hace 2 meses, Macri Sí. dice, me sorprende que se vuelva a escuchar como alternativa a restablecer retenciones Sí, que no han funcionado y dañan la economía, Sí. han sido un impuesto muy nocivo, dice Sí. Macri. sí. La verdad que a mí, la Sí. llegada de Dante Sica me preocupa muchísimo. Porque digo, para tener a la Unión Industrial Argentina en el gobierno, hubiera votado a Massa. Digo, yo voté a Cambiemos para ¿Vos decís que alejarme de la Unión Mendihuel Industrial. maneja la Unión Industrial? No. Dante Sica responde, por algo, si la Unión Industrial se pone contenta, No, yo me no, preocupo. fue asesor, es un hombre, pero desde ya toda su vida estaba ligado. Sí, no lo oculta, ¿eh? Por eso, a ver, digamos, esto no nos lleva a pensar que puede estar empezando a venir otra vez los tiempos viejos donde, digamos, se volvía a instalar las retenciones para que la industria comiera de lo que produce el campo. A ver, primero, nadie está planteando aumentar retenciones. Se plantea No lo niegan tampoco, ¿eh? demorar la disminución mensual que tienen. Sí, claro. Uno, antes de que se supiera lo de Sica, se había planteado ya como alternativa en una mesa del equipo anterior, que esa alternativa, para no precisamente quedar en offside en términos de promesas de campaña, podía ser compensada con la modificación de los tiempos de aquella reglamentación que se había modificado, ni bien subió el presidente, por el cual tenían más tiempo para traer las divisas, ¿no es cierto? Prácticamente tiempo ilimitado para traer las divisas, sí. en diferencia de lo que era en los tiempos del gobierno anterior. Y en el campo se analizó, yo estoy muy cerca a muchos de ellos en las conversaciones, se analizó qué era menos malo. Obviamente no le agradaban ninguna de las dos, pero podía plantearse que por la situación de emergencia, si nos habíamos visto obligados a tener que ir al fondo, si estaba ocurriendo la corrida que ocurría, era obvio de que las reglas de juego no podían seguir siendo las mismas. Digo, no podía seguir siendo la misma la situación de cada uno de los sectores antes de ir al fondo que si hemos tenido que caer en el fondo. Entonces, el análisis era, bueno, ¿cuál va a ser el aporte del sector? Por más que el sector dice, aportamos muchos años. Yo parto de la base de que va a cundir la responsabilidad y la mesura. No me lo imagino al presidente volviendo o aceptando volver a poner retenciones, porque obviamente, insisto, desde la política, sí, posiblemente el sector que más lo apoyó para llegar haya sido el campo. Sí, claro. Y los pueblos del interior y todo demás. Pensá que esto afecta no solo la cosa nacional, sino afecta el voto en la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Me le imagino a Carrió pidiendo otra vez el TN. Claro, ¿te acordás? Sí. Pero ojo, muy bueno tu precisión, porque yo te diría hoy, pese a que no ocupa tanto espacio, recién hoy veo una expresión tan institucional como la del presidente de la Sociedad Rural firmando explícitamente y en hojas previas el pedido de audiencia urgente. Este tema es un tema central que desde que se produjeron los cambios, el silencio de Etcheverry es atronador. Totalmente. Entonces, yo no sé si él se está imaginando ido o se está imaginando, como se decía, degradado a secretario de Estado, no lo sé. También me dicen que hay sectores ya del campo que estarían planteando otra alternativa y que lo reemplace alguien más comprometido con las actuales ideas. A ustedes acuérdense que Etcheverry quedó muy golpeado con este tema de lo que cobraba. Del bono, ¿no? Sí. Más o menos, digamos, un caso parecido al de Triaca, ¿no es cierto?, que se los nota debilitado a partir de esa gaf cometida o conocida más que cometida, porque si no se hubiera conocido, bueno, pero trascendió y listo. A partir de ahí es muy difícil de recuperarte.
pero eso le quitó mucho respeto del sector, al margen de que muchos del sector no estaban tan de acuerdo con que se hubiera ido Viriale, ¿no? Miguel, completísimo, como siempre. Ojalá, yo me quedo con la pregunta que hiciste hoy para hacer un balance de tu columna de hoy, que es si llegó tarde. Mi pregunta es esa, mi gran duda es esa, porque esto hubiera tenido una tremenda coherencia si se hacía, ni bien se asumió, o hasta te diría después de del triunfo de la elección de medio término. Hoy suena como casi un manotazo, y que las medidas de Dante, si es que no se va a contradecir en sus históricas posiciones, son casi, diríamos, como aspirinas para un canceroso. Este es mi temor es la llegada tarde, ¿no? Claro, si Messi llama a los amigos para jugar, ¿por qué no pensaríamos que el presidente no iba a hacer lo mismo? Claro, ¿no? Yo sí, por favor, yo no quiero entrar en los estados futbolísticos, porque totalmente. El nivel de bronca que uno tiene es total. Ahora parece que, así como entró Zica, ahora parece que va a entrar Armani. Y estamos todos contentos que entre un arquero. Esto es insólito. Y la misma pregunta, ¿no será tarde? Pero vos fijate, sí, claro, se había logrado el cierre de la brecha. Los hinchas de River y de la grieta, los hinchas de River pedían a Pavón y los hinchas de Boca pedían a Armani. Es una cosa demencial. Bueno, esto había entrado Sampaoli. Pará, y me quedo con la otra pregunta que acaba de hacer Sergio Morlandi también. Dijo, lo de Armani, ¿no será tarde también? Por eso te digo, Armani es el Zica de Sampaoli. Es el antecica de Sampaoli. Bueno, ojalá las cosas mejoren, por lo menos en esto inmediato de la selección. Vos fíjate, ayer nos aferrábamos a los goles de Musa. Sí, mal, terrible. Marchen 2 Musas por ahí. Sí, terrible. Buen fin de. Un abrazo grande. Chao, saludos. Miguel Ponce con nosotros con la actualidad política y económica.